Buenas noches, este es el backtesting del 29 de febrero del 2024. Iniciamos la sesión viendo el día previo, donde tenemos prácticamente un día de... Si unimos los puntos, tendríamos un día de prácticamente... tiene 50% de cuerpo bajista y 50% de mecha. Podría ser considerado una vela doji o tal vez un movimiento bajista, pero con indecisión entre medio. Es lo que vemos al medio, que no hay mucha fuerza bajista. Bueno, si nos alejamos un poco, lo que habíamos visto en la sesión previa era que el precio spike, pico, retroceso, canal. Canal en este punto, canal aquí. El precio trató de romper la línea de canal, falló. Intentó, pero miren, aperturamos con un gap al alza. Sabemos que si falla, la mayoría de rupturas de la línea de canal fallan. Y el 75% de las veces rompe la línea de tendencia. Y esta estructura es algo que ya conocemos. Si el precio no pudo romper la línea de canal, va a testear como mínimo la línea de tendencia, por último máximo importante, o llegar al inicio del canal. Y aquí lo está haciendo. Y sabemos que en toda esa área, lo menos probable es que el precio revierta en este punto, es decir, siga subiendo. Y lo más probable es que el precio se forme un gran rango aquí o continúe el movimiento. Pero que revierta es menos probable. Eso tenemos esas ideas tenemos en mente. Así que ahora nos vamos a la sesión actual. Y en la sesión actual lo que tenemos es que el precio apertura con un gap alcista en ese punto. Tenemos una vela alcista, pero un mal seguimiento. Dos velas bajistas, una alcista. Dos retrocesos, prácticamente retrocesos seguidos. Tenemos una vela maestra. Tenemos incertidumbre. Micro rango. Lo que está pasando es que el precio lo podemos ver como una compresión. El precio está comprimiéndose. Trató de romper al alza, pero fíjense eso que es una mecha. ¿Una mecha qué significa? Una ruptura que falla y es revertida en una temporalidad menor. El precio está tratando de romper al alza la compresión, pero está fallando. Puede intentar romper el lado contrario. Ahora, como pensamos que es un gran rango que tendríamos aquí, primera señal de compra, segunda, y a su vez esta vela alcista, si no me equivoco, sería una señal de venta. Quiero verificarlo. No sería una señal de venta, pero si fuese una señal de venta, podríamos arriesgarnos a entrar en una disculpen, en una venta. Quiero medirlo bien. No es una señal de venta, así que no sería válido entrar. Tal vez en otra temporalidad menor. Es que estoy en 6 minutos. No me fijé. Disculpen, voy a cambiar a 5 minutos. Que seguro fue cuando me estaba moviendo. El 28 de diciembre. Disculpen el inconveniente. Recién me acabo de dar cuenta. ¿7 de febrero? Ya 26. 27.
No me fijé de eso. Pero bueno, la información general es esa, es la que mencioné. Esa es la información general que tenemos en mente. Así que ahora volvemos a lo mismo. Volvemos a este punto, aquí. Ya estábamos aquí. Tendríamos 2, 4, 6 velas. En ese punto. Tenemos lo mismo. Vimos que el precio aquí intentó bajar. Estábamos, si no me equivoco, en ese punto. Ahí está. Estábamos aproximadamente en este punto, porque eran velas de 6 minutos. Y como estábamos viendo 6 velas, estábamos viendo prácticamente en 5 minutos 6 velas y algo. Entonces tendríamos 2, 4, 6 velas y algo. Estábamos aquí, ok, en ese punto. Y vimos que el precio empezó a bajar y bajó un poquitito más. Entonces, aquí todavía no habría información para comprar o vender, porque de todas formas, vemos que estamos en la resistencia de una vela maestra. No vamos a comprar en la resistencia de un micro rango. Ciertamente el precio está formando un doble techo aquí, pero estamos metidos en la resistencia de un micro rango. Lo mejor sería esperar una confirmación, que nos confirme esa fuerza alcista de que el precio, pues, hay la fuerza suficiente y podría romper. En este caso, no se da y tenemos una señal de venta. Prácticamente que se está formando el SS teniendo en cuenta la información del contexto previo, porque ya en mi experiencia la información que importa más es la estructura que el precio va formando con las sesiones. Por ejemplo, me refiero a la estructura que el precio va formando. Por ejemplo, acá, si nos damos cuenta en la sesión actual, el precio, lo reciente, estoy hablando de lo reciente, el precio apertura aquí, pero previamente vemos que ya está formando un triángulo. Entonces el precio influye en esas estructuras que van dejando las sesiones previas y también la información de la sección actual. La información del premercado no la suelo ver y para mí no suele influir mucho. Ya. Ahora tenemos eso en mente. Tenemos una OCS en venta, estamos en la resistencia de un gran rango, podría ser el inicio de un movimiento secundario bajista al soporte del rango en macro de ese gran canal. Entonces podríamos vender acá abajo. Es una señal de venta que tiene mecha, pero sigue siendo una señal de venta. Podemos vender y si vemos fuerza podemos dejar correr. Hay que estar atentos hacia la EMA, porque de todas formas vamos sobre la EMA, podrían entrar compradores. Hay que ver qué pasa. Ya. Aquí el precio baja con mucha fuerza, pero se está deteniendo en la EMA. ¿Y cuántas velas llevamos sobre la EMA? 2, 4, 6, 8, 9. 10 velas en lo que he visto significa insistencia del precio moverse en una dirección. Eso principalmente. Pero aquí hay 9 velas. De todas formas, estamos contra la EMA. Este pequeño detalle, el precio lo intentó romper, pero no pudo. Aquí intentó romper y no pudo. No es casualidad que no haya cerrado al otro lado de la EMA. No es una casualidad. Entonces, aquí están entrando compradores y detuvieron el precio en ese punto. Si proyectamos la distancia objetivo de la vela maestra, prácticamente sería esto proyectado a la baja. Estaríamos cerca de la distancia objetivo, así que sería válido tomar beneficios en este punto, ya que sabemos que luego puede haber un retroceso. Otra forma de verlo es que si es que hay mucha fuerza bajista, porque esto puede ser el inicio de una tendencia bajista. Pero lo que faltaría en este punto, en una gran ruptura, sería una confirmación. Las tendencias suelen generar así, suelen iniciar de esa forma, con un movimiento bastante fuerte y una ruptura, que sería una ruptura y una confirmación. Y eso da paso a una tendencia. La ruptura puede ser simplemente de una vela o una serie de velas. Mientras más velas tenga, mucho mejor. Entonces, en este caso, podríamos ver cómo se crea la siguiente vela. Si la siguiente vela, lo mismo que menciono siempre,
tiene dos retrocesos mayores al 25%, podemos gestionar en esta área y tomar beneficios de esta primera venta del SS, y salimos con casi un 1 a 1 o más, un poquito más de 1. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela baja, no está baja, intenta romper, pero falla. Y ya tenemos 10 velas cerrando sobre la EMA. Hay cierta insistencia del precio en subir. Puede haber insistencia del precio en subir. No significa que vaya a subir, pero a lo que voy con eso es que puede ser que el precio no se mueva directamente hacia abajo. Ahora, en este punto, estamos viendo que el precio se acerca bastante a la distancia objetivo. Tras la ruptura no confirma, por lo cual son características de una ruptura débil. Entonces, teniendo eso en cuenta, y principalmente que el precio no pudo romper este nivel y tuvo los retrocesos mayores al 25%, dos veces, hubiésemos gestionado cerca de esta área y tomamos beneficios. Ahora, esta ruptura aún puede ser exitosa, pero ya no hay tanta fuerza como si el precio hubiese confirmado. Si hubiese confirmado, el precio hubiese bajado aquí con fuerza rompiendo la EMA, hubiese sido genial, podríamos haber dejado correr, pero en este punto el precio pues no está confirmando. Puede bajar, sí, pero no con tan... Podría bajar, pero no tan fuerte como si hubiese confirmado. Eso es lo que estoy viendo. Entonces, en este punto, pues podríamos esperar a ver si la ruptura es falsa, se devuelve al micro rango, o es exitosa y continúa bajando. Podría ser aún que llegue a ser exitosa, pero hay que esperar un poquito más de información. Ciertamente, tenemos también micro rango, ruptura, y este es un inside bar, por lo cual sería una trampa. ¿Una trampa de qué? De microrangos. Pero en del macro, ¿en dónde estamos? En la resistencia de un gran rango, en el inicio de un canal. Y previamente estamos viendo que hay vendedores rindiéndose. Compradores, disculpen. Aquí, por la SS. Primera señal de compra, segunda señal de venta. Entonces, no, estructuralmente, meter una compra aquí estaríamos comprando en la resistencia de un gran rango. Porque vemos que el rango, hay vendedores activos en este nivel. Lo cual afirma, da fuerza a la hipótesis que tenemos en mente. Entonces, podemos evitar esa compra, ya que sabemos que no puede no ser la mejor. Veamos la siguiente vela. A esperar más información. El precio sube. Ok. Veamos la siguiente vela. Tenemos una señal de venta. Pero todavía sabemos que los traders contra tendencia, que en este caso están entrando contra este movimiento, saldrían después de ver una segunda señal. Y lo mejor sería si esa segunda señal no logra rellenar este gap en este punto, ya que significa que pues fuerza para los vendedores, es una señal de fuerza y de que el precio puede seguir bajando. Veamos la siguiente vela. El precio baja, están entrando nuevamente los compradores. Veamos la siguiente vela. Y aquí el precio está rellenando el gap de este mínimo, está insistiendo en moverse al alza. Tenemos otra vela maestra en este punto, una gran vela maestra allí. Podemos ir trazando algunas líneas también. Prácticamente tenemos estos mínimos. Si lo proyectamos a la parte superior, tendríamos un posible canal, prácticamente. Tendríamos un canal donde el precio forma un micro rango, rompe, está formando otro micro rango. Podrían entrar vendedores y buscar romper y formar otro micro rango. Es algo válido. Pero no vamos a buscar compras por lo que mencioné anteriormente. Resistencia de rango. Queremos más información. Ya. Acá tenemos una segunda señal de venta en ese punto. Podemos entrar en una venta, por lo que mencioné. Tenemos un canal, el precio puede intentar romper. Como sabemos que las rupturas no están llegando muy lejos, y especialmente están siendo rellenados los gaps,
podemos buscar simplemente el scalp. Ahora acá hay un riesgo, y es que en este punto tenemos una posible formación de una cuña. Aquí tendríamos un mínimo, otro, y aquí podríamos tener el segundo toque. Sería una cuña, el tercer toque, y si el precio sube, pues podría intentar formarse un gran rango en toda esta área. Recordemos que también dentro de grandes rangos, como un macro, que es lo que vimos, pueden formarse rangos más pequeños. Ya, entonces teniendo eso en mente, podríamos entrar en una venta, estando atentos nuevamente de qué nivel, de la EMA. Porque fíjense, el precio ya reaccionó una vez. Podría reaccionar de nuevo. Generalmente cuando el precio hace dos veces una cosa, va a intentar hacerlo otra vez. Pero he notado también que cuando el precio lo hace una vez, nos pone alertas de que hay que estar atentos. Entonces podemos aplicar la misma idea que apliqué acá, en ese punto. Por lo que mencioné también de la cuña, posible formación de cuña. Y buscamos simplemente un scalp. Veamos la siguiente vela. Esto lo digo para gestionar esta venta en caso de que entren compradores en este punto. Ya. Se dan cuenta que al final el precio lo que intenta hacer es romper. Esta mecha nos indica eso, pero la ruptura falla, es revertida, y la ruptura falla y es revertida. Al final el precio posiblemente, generalmente esa forma de gestionar, pues el precio sí la da, y podemos salir, si no en break-even, con pequeñas pérdidas. Entonces se dan cuenta de eso. Sirve para evitar esas cosas. Ahora, se está formando la cuña, porque tenemos nuevamente un toque, otro toque y otro toque aquí. Ahora, en la cuña, a nivel general, es prácticamente, son tres impulsos. Y lo voy a ejemplificar con un caso bajista. Tenemos un impulso, dos. Hay un video en el canal de un backtesting, creo que es de la semana pasada, donde explico las características de una cuña que generalmente funciona, que hace que se forme la cuña, o por lo menos intente formarla. Y el tercer impulso puede ser un mínimo más bajo o más alto. En este caso se está generando más alto. El precio en ese punto va a intentar llegar a este último máximo y puede formar un rango ahí. Si el precio rompe, va a intentar llegar a este. Y por último, a este. Con la misma idea de formar un rango ahí o ahí. Pero todo ese es una área de posible rango. ¿Por qué el precio busca llegar a esos puntos? Porque en esta zona hay compradores atrapados que pensaban en una reversión. Entonces el precio en algunas ocasiones llega aquí y vuelven a entrar los vendedores y puede intentar reanudarse el movimiento bajista. O en otras ocasiones en este punto. Y después hay que ver si el precio continúa el movimiento dependiendo de cómo reaccione en este punto, en ese mínimo. Si el precio rompe y confirma, ok, continuamos con la idea bajista. Pero si vemos que genera, por ejemplo, un doble suelo, segunda señal, pensamos en el rango. ¿Para qué menciono eso? Porque aquí, en este punto, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el primer retroceso, tenemos el segundo retroceso y tenemos este otro retroceso, el tercer intento de reversión. Entonces está llegando al máximo que les mencioné al primero. Entonces en ese punto, si bien tenemos una posible SS de compra, lo mejor sería evitarla porque el precio estaría en ese máximo y podrían salir los compradores atrapados, que al final son compradores que, si se dan cuenta, entraron pensando que este doble suelo iba a funcionar, pero falló, miren. Entonces hay compradores atrapados aquí. Entonces, y puede formarse un rango aquí, y también estaríamos en la resistencia de la vela maestra. Para mí no sería una buena compra. Lo mejor sería esperar más información. Veamos la siguiente vela.
Vemos que si ponen la orden de compra, el precio nunca subiría a activarla de todas formas, pero se dan cuenta que salen los compradores atrapados, que es lo que les menciono. Y el precio sigue, está metido. La vela maestra es un micro rango. Y dentro de todo ese micro rango estamos viendo que se está formando otro micro rango. Entonces hay incertidumbre. El precio, lo que estamos viendo es que está tratando de romper la EMA. Fíjense, baja, rebota, baja, sube, rebota, baja, sube y rebota. Está rompiendo al otro lado, pero por el micro rango preferiría esperar una confirmación. Veamos la siguiente vela. No se está dando la confirmación. Vemos que el precio está insistiendo en subir, sigue insistiendo en subir, pero lo que les mencioné, si el precio aquí forma, en este caso, un micro doble suelo, pensamos en el rango. Hasta que no dé eso, no pensamos en rango, pensamos en que el precio pues, podría continuar a la baja en el movimiento secundario bajista del gran rango. Ahora, esperemos más información. Veamos la siguiente vela. Ya. Aquí tenemos una vela bajista. Pero ¿qué pasa con esta vela? Pues no está rompiendo, tiene una gran mecha. La vela pudo haber terminado aquí, pero no, o por lo menos en este punto, rompiendo varios mínimos. Pero no lo hace, no está rompiendo varios mínimos. Nos muestra que cosa una ruptura falsa de el soporte del rango de la vela maestra en ese punto. Por lo cual podría intentar romper ahora la resistencia claramente. Esa es una perspectiva. La otra perspectiva es que esta mecha nos está indicando pues, que al final, con la idea de que estamos en el recorrido bajista y el precio está insistiendo en romper, intentan entrar compradores en este punto, doble suelo y falla. Entran compradores y falla. Entran compradores y nos sigue subiendo y falla. Eso no es comportamiento de una tendencia que esperaríamos que el precio suba. Por lo cual podríamos interpretarlo como presión bajista en ese punto, por la insistencia del precio en romper. Lo mejor sería que después de esta vela bajista hubiese confirmado. Hubiese sido información más clara y para mí pues algo de mucho más claro y por tanto si más lo ven es mejor, más probabilidad de éxito. En este caso pues vamos a tomar en cuenta que esto pues, es presión bajista, por lo que menciono, el precio está insistiendo en bajar. Vemos que los intentos de subir del precio el doble suelo falla, otro gran doble suelo falla, una señal falla, una señal falla, y el precio insiste en crear mínimos más bajos. Entonces podríamos entrar en una venta inmediatamente en ese punto y poner el stop loss acá, en estos máximos. Si el precio continúa bajando, sería al soporte pues, del rango. Si el precio sube, pues pensamos que se puede seguir formando el micro rango. Veamos la siguiente vela. Vemos aquí que el precio no baja, sino que entran compradores en este punto. Entran compradores ahí, pero aún no tenemos el micro doble suelo, así que podríamos dejar correr. La EMA sí se está poniendo plana, y fíjense, traslape, micro rango alrededor de la EMA, ciertamente es peligroso, entonces hay incertidumbre. Veamos qué pasa en la siguiente vela. La siguiente vela el precio sube. Quiero ver unas cosas.
¿Ya? Lo que haría en este punto, buscaría gestionar esta venta. Como estamos en un micro rango, posiblemente el precio baje, porque suele tener retrocesos en un micro rango. Y si veo que el precio sube directamente, pues buscaría gestionar, pero haría eso en este punto, para gestionar en break-even. Aquí vemos incertidumbre, nuevamente, el precio baja, no me está dando el break-even, Yo aquí simplemente seguiría esperando. Y en este punto el precio me estaría mostrando me hubiese dado el break-even para este operativo. En ese punto. Ahora lo que estamos viendo son dos velas alcistas. Nuevamente el precio intenta subir, pero falla. No hay un buen seguimiento. Y vuelven a entrar vendedores. Estas dos velas nos están indicando algo. Quiero ver si esta es una señal de venta primeramente. Si es una señal de venta. Y son dos velas dojis, que son dos velas dojis consecutivas, generando en este caso máximos y mínimos más bajos consecutivos. Son dojis en tendencia. Nos están indicando una acumulación de vendedores en ese punto. Ahora, si nos fijamos también, esta acumulación de vendedores pues puede resultar que al final en este caso estamos teniendo dos velas bajistas seguidas, una señal de venta y una confirmación, que era lo que estábamos esperando, que recién se dio hasta aquí, hasta este punto. Buenas noches, Rodrigo. El peligro es que la EMA está plana, pero a su vez esa es la perspectiva bajista, lo cual nos indica acumulación de vendedores, del recorrido bajista al soporte del rango, insistencia del precio en romper la EMA. En este punto tenemos la señal y la confirmación, lo cual es una buena señal. Cuando el precio suele fallar las rupturas de la EMA, es cuando, por ejemplo, aquí no confirmó, aquí no confirmó, aquí no confirmó, pero nos adelantamos pensando en la presión bajista. Y hacia el lado contrario, en este caso el alcista, da una señal y confirma. Pero vemos que eso no llega muy lejos y nuevamente una señal de venta y una confirmación. Entonces, esa es la perspectiva bajista que tenemos. Pero también tenemos otra cosita, si nos damos cuenta. Ese doji, quiero ver algo con ese doji. Si nos damos cuenta con ese doji, bueno, es dudoso si es que es una señal de compra o no, porque está muy cercano al 50%. Pero lo que voy es que, ¿recuerdan lo que les decía? Uña, máximo, micro doble suelo, que estamos teniendo aquí, posible micro doble suelo. Entonces en este punto se sigue formando el rango o gana la acumulación de vendedores por los dojis en tendencia y la insistencia del precio en bajar y romper la EMA finalmente. Ahora si vemos más en detalle lo que ha pasado en las últimas velas, es que los compradores intentan dominar y fallan. Todo el intento de dominar de los compradores fallan. Y el precio está bajando en un formato de microcanal. Acá intenta romper el microcanal, falla. Sabemos que va a intentar testear como mínimo la resistencia o romperlo y llegar al último máximo, pero si se dan cuenta, reacciona bien en la resistencia y vuelven a entrar vendedores. Entonces, muestra presión bajista. Podríamos entrar en una venta debajo de este mínimo, así que el precio pues estaría fallando el doble suelo, porque son dojis en tendencia, poner el stop loss aquí, y si el precio rompe con fuerza, pues sería un máximo importante y podríamos dejar correr, por ejemplo, la distancia objetivo de la vela maestra.
Veamos la siguiente vela. La siguiente vela sería una vela bastante fuerte. En este punto hay que tener cuidado porque, como les dije, en una ruptura falsa hay traders atrapados. En este caso, traders que son los vendedores atrapados. Y el precio está llegando a ese punto. Podrían salir esos compradores, esos vendedores, disculpen, atrapados. Podrían llegar a salir y dejan fuera nuestro trade porque no es un máximo importante. El precio podría subir y no cambia la estructura porque no es un máximo importante y luego seguir bajando o seguir formando el micro rango. Puede pasar, pero estamos viendo una parábola creciente, el tamaño de las velas está incrementando, podríamos dejar correr. Veamos la siguiente vela. Fuerza bajista. Ruptura bastante fuerte. Esta vela, si bien no rompe este mínimo, rompe los cierres y aperturas de varias velas previas. En un gráfico de líneas, esta vela rompe y la siguiente confirma. Puede ser que se esté transformando en un máximo importante. En un gráfico de velas no. Veamos la siguiente vela si es una confirmación. Pero también tener en cuenta, recordemos, el precio está bajando, está insistiendo en bajar. Pero fijémonos la estructura en la cual está bajando. La estructura es este microcono. ¿Y dónde estamos? En este punto. Entonces nuevamente podríamos ver los retrocesos mayores al 25%, a ver si rompe la línea de canal, porque sabemos que la mayoría de rupturas de las líneas de canal fallan. También tendríamos este otro gran canal, pero donde vimos que el precio estaba intentando romperlo, la línea de tendencia falló, porque intentó romper acá, aquí, aquí falló, entonces el precio podría intentar llegar a esta línea de este canal más grande. Veamos cómo reacciona el precio en la siguiente vela, para ver si gestionamos esta venta de aquí. Al final, el precio lo primero que hace es subir, nunca intenta romper y hace los retrocesos del 25%, así que podemos esperar hasta que pues intente romper y si hace esos retrocesos, gestionamos. Pero en este caso baja con bastante fuerza. ¿Y se acerca a dónde? A esta línea, a este punto. ¿Podríamos ya empezar a tomar beneficios? Ciertamente. Porque al final estamos acercándonos a ahí para que calce con la otra línea, sea paralela, cerca de este nivel. Entonces podemos tomar beneficios. O hay casos que, como estamos viendo mucha fuerza, una parábola creciente, el precio podría deslizarse por la fuerza, con lo que explica Jim, que es como un automóvil, al frenar derrapa. Entonces, en caso de que el precio baje con fuerza, podemos mover el stop loss en este punto. Y si el precio sigue bajando, genial, porque estamos viendo que el precio abre y entran vendedores inmediatamente. Abre, aquí intentan entrar compradores, fallan, ruptura falsa, eso significa una mecha y entran. Pero inmediatamente entran, abre la vela, entran vendedores. Entonces podemos hacer eso. Y nuevamente ver los retrocesos mayores al 25% porque la mayoría de rupturas de canal, de las líneas de canal en un canal, fallan. Aquí lo mismo, el precio hubiese bajado, hubiese activado el stop loss en este punto. Pero nuevamente es una buena operativa, un buen beneficio. Y aquí esperaríamos, pero vemos que es una ruptura fuerte, rompe, confirma. ¿Qué pasa? Cuando eso pasa, las probabilidades de que el precio intente hacer otra pierna más a favor del movimiento bajista son altas. Entonces, en este movimiento no vamos a buscar compras, vamos a esperar un poco más de información para seguir vendiendo. Aquí esperaría simplemente. Y aquí tenemos 4 velas bajistas en ese punto. Tenemos 4 velas bajistas. O sea, alcistas, disculpen. Estoy confundiendo el nombre. Ya, hay bastante fuerza alcista. De todas formas, como es un movimiento bajista donde el precio está haciendo esto, hay mucha fuerza alcista aquí, hay fuerza alcista, entonces puede intentar hacer una reversión tipo V. Y si intenta hacer una reversión tipo V, ¿qué puede formar? Una zona de rango. Entonces estamos frente a eso, frente a una posible reversión tipo V, y estaríamos en la resistencia de un posible rango. Lo menos probable es que revierta, pero esperaríamos una segunda señal de venta y podríamos vender. Veamos la siguiente vela.
El precio está realizando la reversión tipo V, que hay que ver si es que termina rompiendo al alza o tenemos un micro doble techo. Y aquí tenemos un micro doble techo, pero está dentro de un micro rango. Lo mejor sería esperar una confirmación. Y aquí está la confirmación, pero es una vela bajista grande. Yo esperaba una confirmación más pequeña. Pero de todas formas es una confirmación. Ya. Lo que estamos viendo, además de eso, es que el precio está poniendo velas sobre la EMA, generando gaps a la EMA, lo cual significa pérdida de fuerza bajista y a su vez fuerza que favorece a los compradores. Es una señal de fuerza, señal de que están tomando control los compradores. No significa que el precio vaya a revertir. Aún hay posibilidad de que el precio baje porque sabemos que va a intentar crear otra pierna por la ruptura fuerte que fue esto. Ruptura, confirmación. Entonces sabemos que el precio pues puede intentar crearla por lo menos. Ahora, además de eso, estamos viendo ruptura de la línea de tendencia. El precio intentó romper la línea de canal, falló. Ahora sabemos que va a intentar testear. ¿Sí? Diga. Buenas noches, César, dime. ¿Aló? Ah, pensé que... Bueno, si hay cualquier duda, la pueden hacer. Bueno, continuando con esto, hay chances de que el precio aún baje. Y también sabemos que pues, después de la ruptura de la línea de tendencia, el precio suele hacer un retroceso a ese punto. Ya. Ahora pues pensando que estamos en la resistencia, cerca de la zona de ventas de la reversión tipo V, estaríamos aquí, estaríamos en este punto. ¿Podríamos vender? Sí, ciertamente se podría vender, pero la verdad es que me da cierta desconfianza porque la confirmación baja mucho, baja bastante. Yo esperaría como una confirmación pequeña, así el precio hay más espacio para un posible recorrido. Y también estaríamos contra la línea de esta línea de tendencia, donde el precio podría hacer el retroceso. Entonces, no me da confianza. Esta operación no me da tanta confianza porque no lo he operado tanto. Sí lo he operado cuando la confirmación es más pequeña, pero okay. En este punto esperaré. El precio pues intenta subir. No hay un buen seguimiento aquí. Porque si eres vendedor y ves este micro doble techo, esperas que aquí hubiese el precio bajado inmediatamente. Como en este punto, una señal de venta, confirmación, el precio baja. Eso es lo que queremos ver. Pero aquí no, mira. Y EMA plana, micro rango, vela maestra. Rompe, si se dan cuenta, el micro rango. No hay un buen seguimiento. El precio podría seguir formando un micro rango y si la ruptura falló aquí, romper el máximo del micro rango. Y si el stop loss está aquí, salimos con pérdidas. Personalmente, esperaría. Ya. En este punto vemos que la siguiente vela intenta bajar, ruptura falsa en el micro, insiste en seguir subiendo, no tenemos una confirmación. La EMA sigue estando plana, pero aquí estamos viendo que el precio hace su retroceso, ruptura, retroceso, y está intentando reanudar el movimiento formando un micro doble suelo, un cambio de tendencia con un mínimo más alto. Podríamos entrar en una compra, buscaría aquí simplemente un scalp 1-1 con este martillo, pondría la orden aquí, el stop loss aquí, buscaría un 1-1. Veamos la siguiente vela. Ya la siguiente vela es una vela doji
quiero ver una cosita. Es una señal de venta. Es una señal de venta. Y lo que nos está dando, tenemos dos perspectivas, que el precio está tratando de revertir, pero sabemos que la mayoría de reversiones fallan. Y nos está formando una primera señal de compra, segunda y señal de venta. Nos está formando eso, en ese punto. Por la reversión tipo V que tenemos aquí. Sabemos que tras la ruptura fallidas de la línea de canal, el precio va a intentar testear como mínimo la línea de tendencia, y si la rompe, podría intentar llegar al último máximo importante, que sería este. El precio se ha acercado bastante, pero no ha llegado. Entonces podría intentar llegar. Pero también tenemos esa perspectiva de rango por la reversión tipo V y la SS en venta. Bueno, en este punto pues me genera duda, incertidumbre, y al final se vende el mercado esa incertidumbre porque se ve en esta vela, que es un doji, lo cual nos indica incertidumbre. Eso, en este caso, voy a tener que tomar una decisión, si es que ir a favor de los compradores o a favor de los vendedores. ¿Ya? Y en este caso, voy a ir a favor de los compradores. Eso principalmente, voy a ir a favor de los compradores. Sigo buscando mi escala. Veamos la siguiente vela. Y aquí simplemente me la jugué. Es que apliqué sin mi experiencia. Porque bueno, se ganó. Pero la idea que tenía en mente era que lo que le expliqué, ruptura falsa de la línea del canal, eso es lo que nos indica la mecha, el precio va a intentar testear la línea de tendencia. Si la rompe, va a intentar llegar al último máximo. Importante. Y no ha llegado, entonces eso es lo que tenía en mente. Y si se dan cuenta, si venden por la SS, activa. Si gestiona, activa la pérdida y luego se va a ganancias. Sí, también. Esa era la otra perspectiva que también, pues, para mí hay validez. Pero lo que me dio más confianza también, además de ese concepto de la ruptura falsa de la línea de canal y que el precio, lo que les acabo de mencionar, fueron los gaps a la M. Eso es pérdida de fuerza a favor del movimiento bajista. Sí, y eso también. Movimiento fuerte, el precio podría intentar hacer otra pierna al menos, intentarlo. Ya que el precio sube con bastante fuerza. Está rompiendo el máximo. Veamos la siguiente vela. Confirma. Ok, el cambio de tendencia está funcionando. Aquí simplemente pues esperaría. Está subiendo bastante el precio. ¿A dónde podría llegar? Tal vez hacer una pierna similar a esta, al alza. Sería más o menos aquí. Podría intentar llegar también al inicio del canal, como una posible distancia objetivo. Bueno, me perdí el recorrido alcista, pero tomé beneficios al 1 a 1. Okay. A veces pasa así. Aquí simplemente pues esperaría. Podríamos buscar una compra utilizando un scalp así, el tamaño de una vela, y comprar. Ciertamente sería válido hacerlo. Se podría hacer, pero si nos damos cuenta estamos cerca de una distancia objetivo, no mayor. La mayor podría ser esta, realmente, pero podemos quedarnos atrapados en una toma de beneficios, así que prefiero esperar. Estamos contra este máximo, que también sería relevante, así que esperaría. Y aquí tendríamos un martillo. Este es un mejor patrón de continuidad. Ciertamente estamos contra este punto máximo.
Bueno, en una temporalidad, en 5 minutos, el máximo relevante sería principalmente este. Este no sé si, no estoy seguro si es más importante. Lo digo porque no genera un mínimo más bajo. Y aquí se termina la pierna y comienza otra pierna. Y aquí genera un máximo más alto. Pero en uno más bajo importante. Pero aquí en una temporalidad mayor, tal vez todo esto es una pierna y sí sería un máximo importante. Entonces, en una temporalidad mayor podría ser que, pues, sí lo sea. Y estamos justo contra ese nivel. Y cerca de esa distancia objetivo. Pero podríamos arriesgarnos. Estamos viendo bastante fuerza en una reversión. Ok, podríamos buscar un 1-1. La siguiente vela. La siguiente vela sube. Veamos la siguiente vela. Baja. No sé si llega al 1-1. Voy a chequearlo. No, aún no llega. Estamos viendo que el precio pues está presentando, intenta iniciar un retroceso. Lo intenta, pero pues rompe el mínimo de la vela previa y falla. Entran compradores. Está encontrando más compradores cerca de este mínimo. La reacción de los vendedores en este máximo no es tan fuerte. Es una vela débil. De hecho es una señal de compra. ¿Sería válido dejar correr el scalp? Para mí sí. Podríamos dejar correr. Y aquí tenemos nuevamente Doji's en tendencia. Acumulación de vendedores en este punto. Acumulación de vendedores. Algo similar aquí. Pero aquí el contexto es que el precio... a ver, veamos esto. Veamos esta distancia objetivo. Sería principalmente por acá. Llegó, si se dan cuenta. Están tomando beneficios. Pero también tenemos esta otra distancia objetivo. La cual nos dejaría como por acá. Pero de todas formas en el macro estaríamos en la resistencia de un gran rango. Y esto podría ser en el macro, digo, un gran doble techo. Después de un retroceso de dos piernas, que si bien quiero ver si llega a la distancia objetivo de la pierna, de esta pierna. No, aún no llega a la distancia objetivo, que sería el inicio del canal. Bueno, aquí me daría desconfianza. Como no es un mínimo importante, podría romperlo y me deja fuera de la operación. Sinceramente sí buscaría gestionar. Movería el stop loss a break even. Si el precio sube inmediatamente, genial. Ya, me sacaría por esa mechita, pero se hubiese movido inmediatamente. Ok, no fue la mejor gestión, pero me dio desconfianza. Tuve temor de que me activara el stop loss, pero bueno, hay que aprender porque en este caso gestioné mal, porque el precio se movió a la toma de beneficios, si nos damos cuenta. Si nos fijamos, se movió directamente a la toma de beneficios. Eso, aquí simplemente esperaría más información. Estamos viendo que se está iniciando un retroceso. En ese punto, esperaría más información aún. Y aquí lo que estamos viendo sería un micro doble suelo con este retroceso aquí. El precio podría tratar de subir. También aquí vemos un micro rango, ruptura, inside posible trampa. Está ubicada en una estructura pues que sí se apoya en la estructura donde el precio podría intentar llegar a este punto.
Mm, pero también lo que estoy viendo es esto. ¿Se acuerdan de la clase que subió Jim? Soportes y resistencias ocultos. Fíjense en el micro. Tendríamos eso. Y el área estaría aquí. Pero ante un movimiento fuerte, no es probable que revierta inmediatamente. Ok, en este caso, voy a ir con la idea de que el precio, pues, todavía puede intentar subir al inicio del canal. El riesgo de poner el stop loss aquí es que no es un mínimo importante, el precio podría dar una señal de compra de alto 2 o 3, dependiendo de cómo la contemos. 1, 2, 3 o 1, 2 y me deja fuera y no cambia la estructura, así que eso, pero entraría en una compra aquí, el stop loss aquí, debajo de la vela alcista. La siguiente vela sube. Aquí simplemente esperaría la siguiente vela. Aquí estaría atento. De todas formas, como no es un mínimo importante, el precio podrían empujar los vendedores, que al final son los niveles de soporte y resistencias ocultos. Entonces estaría atento a ver cómo reacciona el precio en este nivel, porque al final estamos viendo dificultad del precio en romperlo, mecha, ruptura falsa. Entonces estaría atento a la creación de la siguiente vela, pues, para poder gestionarlo. Ya que vemos que el precio está sube y hubiese hecho esos típicos retrocesos, hubiese gestionado. Sí, principalmente eso. Se hubiese salido prácticamente con casi la mitad. Aquí esperaría más información. Sería válido mantener la compra si tal vez tuvieras el stop loss acá, donde es el último mínimo importante, o acá, porque es un mínimo relevante, se crea un máximo más alto. Entonces, ahí sí puedes aguantar los retrocesos. Veamos la siguiente vela. El precio baja y vuelve a subir. ¿Y qué estamos teniendo acá? Una outsider, un insider y una outsider, modo de ruptura. Vemos que entran aquí vendedores, pero inmediatamente entran compradores debajo de esta vela, porque si no, si hubiesen entrado más vendedores, el precio hubiese bajado. Y crea un máximo más alto, un modo de ruptura, el precio está tratando de romper al alza. Y a su vez tenemos una SS. Podríamos buscar una compra, buscaría un scalp, y si veo fuerza por el inicio que intenta llegar al inicio del canal, dejaría correr. Y a su vez se transformaría esto en un mínimo importante. No sube y no activaría la compra, así que no habría problema. La SS de todas formas estaría fallando, porque estaría rompiendo el mínimo de la segunda señal, que ya rompe el máximo de la vela previa. Así que hay cierta insistencia del precio en bajar, que proviene de este nivel al final. Aquí pues tenemos un micro rango, pero es menos de 20 velas. Las posibilidades son de que el precio pues intente subir. Aquí personalmente esperaría más información. Y aquí el precio termina subiendo. Entraría en una compra aquí. Pondría el stop loss acá. Y tomaría beneficios aquí 1 a 1. El precio está tratando de subir. Esperaría. Mira, rompe. Y entran vendedores nuevamente. Se acerca al inicio del canal. Pero entran vendedores. Una ruptura que no tiene un buen seguimiento. Esa es mala señal. Estamos quedándonos atrapados. Aquí voy a dejar correr la operación simplemente. A ver si el precio logra subir o no. Ya, me quedo atrapado. Lo mejor hubiese sido gestionar, sí. Pero
Ok, no lo hice. Mal ahí. Perdí. Aquí esperaría. Estamos dentro de una zona de micro rango. Simplemente esperaría. Simplemente esperaría aquí. Y ahora esperaría más información porque hay incertidumbre. Cuatro, 6, 8, 10, 12, 17. A ver, no sería muy grande. Para mí no, porque juego con los contratos, así que no. Era válido asumir el riesgo a pesar de que no tenía buen seguimiento. De no tener un buen seguimiento aquí, pues era válido gestionar debajo de esta vela, y si el precio subía aquí te daba el break-even, era válido gestionar ahí o en este punto, pero no lo hice. Mala gestión. Aquí simplemente esperaría. Compra. Segunda. Bajify. Aquí simplemente seguiría esperando. El precio está tratando de romper. Aún no ha roto el micro rango. Veamos si lo logra. No lo logra. Vemos retrocesos seguidos. Personalmente seguiría esperando. Vemos que el precio pone un gap debajo de la EMA, lo cual significa pérdida de fuerza en ese movimiento. Y además estamos viendo que el precio no es como aquí. Fíjense aquí, intenta a ver, ¿dónde se ve más claramente? Aquí. El precio intenta subir, denegada la fuerza. Intenta subir, denegada, sube un poco, deniega. Aquí confirma, lo cual podría confundir, pero al final la perspectiva es principalmente bajista. Pero aquí el precio está bajando 3 velas bajistas. Aquí intenta bajar, falla, pero aquí baja y confirma, gran vela bajista. Entonces aquí pues, personalmente esperaría. Y nuevamente tenemos otro soporte y resistencia oculto en este punto. Aquí ya esperaría. Ya llegamos a las 5, así que lo voy a dar hasta el final. Pero aquí estamos en zona de micro rango, simplemente esperaría más información. Aquí estamos viendo que está reaccionando a esta zona de resistencia, soporte y resistencia oculto. También está poniendo un gap sobre la EMA, una vela entera, que genera un gap sobre la EMA. Y lo que tenemos aquí en este punto es que si tenemos gaps sobre la EMA y gaps sobre la EMA y gaps bajo la EMA, significa fuerza, pues, lo cual confirma más el rango principalmente. Tenemos aquí un rango principalmente. Entonces, en este punto, pues, estamos en el 50%, se podría esperar. Aquí, simplemente, pues, esperaría más información. Tendríamos principalmente un micro doble suelo. Aquí, un hombro cabeza a hombro. En ese punto. Pero personalmente estamos en el 50%, así que esperaría, principalmente. Eso principalmente. Esperen un poquito, por favor. Ya. Entonces, como les mencioné, estaríamos en el 50% del rango.
Aquí nuevamente tendríamos otro soporte y resistencia oculto, micro rango, pero o sea, al final estamos en el 50% de micro rango, esperaría. Ya. Segunda. Al final vemos que el precio aquí estaría reaccionando con esa mechita en el nivel de soporte y resistencia oculto. Tendríamos el hombro cabeza hombro. Me arriesgaría a entrar aquí debajo en una venta, porque el precio está intentando revertir al final. Tenemos mínimos más bajos, posible canal, pero simplemente buscaría una venta por un scalp, un 0,5. Veamos la siguiente vela. Ya, quedó fuera. Al final terminan dominando, pues la EMA está plana. Ok, me quedé atrapado. ¿Se pudo haber evitado? Sí. ¿Cómo? Esperando una confirmación. Pero ok. Era esperando la reversión. Por eso vendí principalmente. Si es que eso al final, lo del conteo es que el precio intentan entrar vendedores y es denegado. Intentan entrar vendedores, es denegado. Entonces, al final, para confirmar que sí van a lograrlo, como estábamos en el micro rango, lo mejor es esperar una confirmación. Como acá, en ese punto, ¿se dan cuenta? Pero ok, no me percaté de eso sabiéndolo. Pero ok, de todas formas, dejemos eso principalmente. Aquí podríamos entrar en una compra, sí, para buscar simplemente un scalp. Ya. Y al final le voy a dar hasta las 6. Y entonces lo que tenemos al final es esta venta de aquí. Prácticamente es más de un 1 a 1 como un 1,5. Luego aquí gestionamos en break-even o con muy pequeñas pérdidas. Tendríamos 3. Luego aquí otra venta en break-even que vendimos del cierre de esta vela. Gestionamos aquí. Volvimos a vender aquí. Y aquí salimos con un 1, 2, con un 3 a 1 prácticamente. 9. Aquí volvimos a comprar 10, 11. Aquí volví a comprar, pero gestioné break-even, o sea, con pequeñas ganancias, 11, 11. Aquí salí con pérdidas, 9. En este punto vendí 7, 8. Prácticamente 4 operaciones ganadas. Día de doji. 4 operaciones ganadas. Correcto, día de rango. Pero aún no rompemos el máximo del rango. El precio intentó y falló. Al final todo esto se genera porque el precio está intentando revertir el movimiento previo. Incluso que ocurra lo menos probable, que es seguir continuando al alza. Lo más probable es que se genere el rango, pero estamos viendo que intentó romper una vez, intentó romper otra vez y está fallando. 2 velas seguidas bajistas, confirmación. Solo me da curiosidad de saber si el siguiente día abrió con un gap bajista, porque podría ser. Si el precio no pudo hacer 2 cosas, 2 veces algo, va a intentar hacer lo contrario. Un gran doble techo, la resistencia de un gran rango. No, abrió con un gap al alza, pensé que iba a abrir con un gap bajista. 6 velas, que es lo que podemos ver. 2, 4, 6. Ya. Bueno, eso. Pero eso se va a ver en la sesión ya del jueves. Lo que pase después de esas 6 velas. ¿Hay alguna duda? Al final son esas operaciones las que toman.
Ya. Espero sus consultas. Pueden abrir el micrófono también si gustan. Heck dice, yo estoy empezando en la academia. Ah, hace poquito, entiendo. Sigo en phase de observador. Ah, en fase de observador, comprendo. Sí, al final, de todas formas te sirve porque ya vas entendiendo cómo vamos aplicando los conceptos y al final voy mencionando los conceptos que aplico. No es como que digo, me parece que va a subir, me parece que va a bajar, sino que te explico por qué conceptos creo que sube o baja. Yo creo que al final eso es algo importante, que es como intentar racionalizarlo como ese aspecto de la intuición de un trader. A ver, Rodrigo dice respecto del análisis, no, pero tengo dudas respecto del broker. No sé si SS para usar bien las órdenes y eso, porque estuve viendo videos, pero aún no sé cómo ponerlo. Tica arriba, tica abajo de una mecha, como dice el libro. Ya, entonces si no hay dudas, eso déjame terminar la grabación y te respondo. Si, si no hay ninguna otra duda, eso sería el análisis de hoy, el 29 de febrero del 2024. Muchas gracias y nos vemos el día jueves. Denle like y suscríbanse, por favor, y muchas gracias. Que tengan una buena noche.